El ingeniero Germán Márquez ha desarrollado algunas actividades de alto nivel en materia petrolera y además tiene un libro muy interesante que nos hizo llegar, ya es la segunda oportunidad en que lo presentamos acá en Globovisión, sobre el tema del petróleo y teniendo hoy en 63 años de la OPEP y viendo sus entrevistas y algunos trabajos que ha hecho, lo más oportuno es empezar por esto. ¿Qué le parece a usted la OPEP? ¿Qué influencia tiene para países como Venezuela? Incluso creo que usted la nombró en un seminario que acaba de terminar en Maracaibo sobre la industria petrolera. Sí, correcto, embajador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios siempre van a ser oportunos para hablar del tema petrolero. Y muy bien lo manifestaba usted, 63 años de la OPE. Y antes de comenzar a hablar de este importante tema, creo que como petrolero y estudioso del tema, y sobre todo desde el punto de vista académico, es importante referir que el petróleo aparece en la matriz energética en el año 1860, En Venezuela, ¿no? a nivel A nivel mundial. mundial. 105 años después, quiere decir en el año 1965, ya es la primera energía primaria del planeta. Pero Eh, estuvimos siempre cerca de esa historia nosotros, ¿no? En Venezuela. sí, En efectivamente, Maracaibo creo que ustedes tuvieron la sí, de oportunidad. hecho, Maracaibo tiene una data bien importante con relación a lo que es la historia petrolera mundial, regional sobre todo, y que posteriormente se expande con lo que fue aquella empresa pequeña, pero que tuvo calada en el tema petrolero nacional, que fue Petrólea del Táchira, pero posteriormente con la aparición del Pozo Sumaque, pero antes del Sumaque también hay que referir el Babaui 1, que en Sucre también se perforó como uno de los primeros pozos petroleros nuestros aquí en Venezuela. En esa época, naturalmente, no estábamos preparados para abordar el tema petrolero, pero hoy, después de 100 años o más de 200 años, es importante conocerlo porque tenemos ingenieros, especialistas en todas las áreas del petróleo, ¿no? Sí, efectivamente, la primera promoción de ingenieros de petróleo egresó de la Universidad Central de Venezuela, donde ahorita estamos como docente invitado allí, y posteriormente le secundó la Universidad del Zulia. A partir de ese momento ya el país como país exportador, recordándose que entre 1920 y el 70 fue el primer exportador de petróleo del mundo, comenzó a desarrollar sus profesionales y así comenzar a recuperar la nacionalidad y lo que es el rescate de la industria petrolera nacional. Pero decías que 100 años después, la matriz de petróleo a nivel mundial sigue siendo importante. Sí, de hecho, 105 años después ya el petróleo comenzó a ser la primera materia prima. Superó, ahí se da, por decirlo así, la segunda transición energética donde el petróleo está por encima del carbón. Pero en el año 1973, porcentualmente hablando, ya prácticamente ocupa el 50% de la matriz global. Quiere decir que comenzó a calar en porcentaje. Pero si nos vamos al último reporte del Instituto de Energía, ellos establecen que en el año 2022 el petróleo representó el 31.6% del consumo energético global. Ahora se habla mucho de que Venezuela, no solamente en lo local, en lo regional, sino a nivel mundial, es una de las figuras importantes del petróleo por la creación precisamente de la OPEP, ¿no? Sí, de hecho, lo refería usted en la historia allí, cuando Abdalú, el ministro de Arabia Saudita, se reúne en aquel primer congreso petrolero árabe del Cairo, quien presentados allí por esta periodista petrolera Wanda Jaboski, si mal no recuerdo el apellido, los presenta y allí prácticamente nacería la OPEC. Sin embargo, no hay que olvidar, embajador, aquella misión llamada Sí, Amistad, claro. que fue encabezada en su momento por el ministro Manuel Egaña, en su momento Ministerio de Fomento, quien prácticamente trazó la línea para desarrollar ese acercamiento con los países del Medio Oriente que para esa época comenzaban a tener un auge petrolero importante. Claro, este acercamiento se da ya teniendo nosotros unas condiciones favorables desde el punto de vista jurídico. Recordemos que veníamos de una reforma petrolera de 1943, donde ya el sentido nacionalista se había expresado con el 50-50 de poder tener el 50% de esas ganancias que la industria petrolera originaba. Algunos mencionan también en esa historia interesante del petróleo la Revolución Mexicana, que es un acto nacionalista del petróleo, y la de Mossadegh en Irán en el 51, que fueron expresiones del querer controlar el petróleo, ¿no?
Nosotros empezamos jugando con este proceso de nacionalizaciones. Correcto, nosotros tenemos grandes nacionalistas petroleros. Siempre es importante mencionar a Gumersindo Torres. Sin embargo, el gobierno de ese entonces, Juan Vicente Gómez, no le permitió en sí desarrollar un marco jurídico robusto. Pero considerando que nuestra ley orgánica de hidrocarburos tiene más de 100 años y que en el tiempo fue evolucionando, incorporando esas medidas nacionalistas que estos grandes petroleros venezolanos se dignaron a poder plasmar. Por eso menciono la ley de 1943, porque es allí donde ya se comienza a incluir lo que es el impuesto sobre la renta y estableciendo aquellos argumentos para que Venezuela fuera partícipe de las ganancias que el petróleo originaba y le quedaban y que le correspondían al Estado por ser soberano y dueño del recurso natural. Y el proceso posterior a esa ley de hidrocarburos, ¿cómo ha sido en el sentido de que Venezuela tenga el control de la industria petrolera? Sí, posterior a la ley de 1943 sabemos que vino en el año 76, 75 la ley de reversión de aquellas empresas que seguían en Venezuela a través de las concesiones, ¿no? Obviamente la consolidación de una empresa nacional que primero, recordando que la historia surge CBP, la Corporación Venezolana de Petróleo, que fue una de las iniciativas que surgieron cuando se establece aquel pacto de caballeros, que fue anterior a lo que finalmente terminó desencadenando lo que es la OPE, era poder formular y establecer empresas nacionales en cada uno de estos países petroleros. Finalmente Venezuela, a partir de este año que se nacionaliza, o se le otorga los privilegios al Estado de poder a través de una empresa petrolera nacional explotar los recursos petroleros, le secundan pues lo que ya sabemos posteriormente la llamada apertura petrolera, y no es hasta la ley orgánica de hidrocarburos del 2000 que está cimentada sobre la ley, sobre la Constitución, obviamente, que le otorga al Estado el control, manejo y explotación de los recursos petroleros. Vamos a ir a un corte para compromisos comerciales y seguiremos hablando con Germán Márquez, ingeniero petrolero y además que ha tenido funciones muy importantes. Fuiste viceministro de Petróleo, ¿no? Sí, señor, correcto. Bueno, ya regresamos. Gracias.